Bienvenidos. Vamos a continuar aprendiendo con Abraham a creerle a Dios. Y en esta ocasión vamos a ser traídos a la escuela de libertad del temor. Gracias por estar con nosotros. Viví casi 100 años bajo el yugo del temor, y hoy quiero contarte cómo fui hecho libre de su terrible tortura. Hola, soy Abraham, y como ya sabes, a mis 174 años de edad, te estoy compartiendo mi historia, para que tú te beneficies de la escuela que mi vida es, la escuela de fe, el poder divino que te hace capaz de vivir creyéndole a Dios y disfrutando que Él cumpla su promesa en tu vida. ¿Quién no conoce el miedo? ¿Quién no vive bajo la constante amenaza de lo inesperado o de lo desconocido? Pues yo no era la excepción. Hoy puedo recordar y comprender cómo el temor me gobernaba y era la fuente de tantos pensamientos y decisiones incorrectas y aún destructivas que tomé. Yo no entendía el terrible problema que el temor es en relación al cumplimiento de la promesa de Dios. Aprendí a temer desde mi niñez. Ya tiene mucho tiempo de eso. Lo interesante es que mientras más creces, más grandes se vuelven tus temores. Hoy sé que la razón por la que el temor tuvo tanto poder en mi vida es porque yo no me sabía ni valioso ni amado por Dios. Así que en muchas cosas vivía obedeciendo a mis miedos, buscando evitar que se cumplieran. Pero hay algo muy interesante. Lo que temes, eso es lo que te sucede. Fue así que perdí a Sara 2 veces. La primera vez el faraón de Egipto la quiso para mujer. Y yo por miedo dije que era mi hermana y la perdí. Pero Dios intervino, advirtiendo al faraón de que no le convenía hacerme daño. Y para mi sorpresa no solo recibí a Sara de regreso, sino que faraón me rogó me fuese y me dio todo tipo de regalos y servicios y mandó a sus guardias a cuidarme. Todavía recuerdo cómo Sara y yo nos quedamos viendo el uno al otro, atónitos. La segunda vez volví a darle lugar al miedo de que me mataran y hice la misma tontería de querer prevenirlo por mi cuenta. Esto ocurrió con el rey Abimelech. Yo lo consideraba una persona muy poderosa y peligrosa, así que le di lugar a mi miedo y volví a presentar a Sara como mi hermana. Y mi temor se hizo realidad. El rey tomó a Sara para hacerla una más de sus esposas. Otra vez, Dios intervino. En esta ocasión le habló en sueños a Abimelech diciéndole que era hombre muerto por haber tomado a mi esposa. El rey respondió diciendo: ¿acaso no me dijo Abraham es mi hermana? ¿Y no dijo Sara también es mi hermano? En la inocencia de mi corazón he hecho esto. Dios aceptó la súplica de Abimelech, pero lo más extraño para mí fue lo que le dijo enseguida. Sé que no sabías que era su esposa, así que devuélvela a su marido y pídele a él que ore por ti para que vivas y no mueras. Pero si no lo haces, ten por seguro que tú y toda tu gente morirán.
Al amanecer allí viene el rey Abimelec, con Sara y toda su gente importante. Sentí más miedo. ¿Qué había sucedido? Pero conforme llegaron a donde yo estaba, pude ver que ellos estaban aterrorizados. Abimelec me reclamó diciendo: ¿qué es esto que nos has hecho? ¿Qué crimen he cometido contra ti para merecer que me trates así y que traigas tan grande culpa sobre mí y todo mi reino? Aquí estaba otra vez mi gran lección en fe. Yo acepté creerle al temor en lugar de creerle a Dios. Pero aunque yo no fui fiel, Dios permaneció fiel a su promesa. El rey Abimelec me dio ovejas, ganado, vacuno y muchos siervos y siervas, y además me dio 1000 talentos de plata y le dijo a Sara: mira, le estoy dando a tu supuesto hermano todo esto en pago por la ofensa que he cometido en tu contra. Te regreso a tu marido y tu reputación está intacta. Y a mí me dijo: Abraham, escoge cualquier lugar en todo mi reino y vive allí. Pero por favor, ora por mí para que seamos sanados. Hoy veo yo perdido y él me halló. Totalmente atónito, oré por Abimelec, por su familia y su reino. Y de inmediato fueron sanados. Poco tiempo después, el rey vino a verme de nuevo para pedirme que hiciera alianza con él. Me dijo: sabemos que Dios está contigo y no quiero que se te vaya a ocurrir hacerme daño. ¿Te das cuenta? Dios no estaba para nada de acuerdo con mis acciones de temor, pero Él estaba convenciéndome de su amor. Cuando Él me transformó. Hubo muchos otros temores y muchas otras lecciones. En cada una fue exactamente lo mismo. Dios me comprobó su amor. Y cuando empecé a creerme amado por Él, mis temores empezaron a desvanecerse. Es por esto que cuando llegué al monte Moriah, ya no fue una experiencia de temor. Estaba convencido de que se trataba de una gran lección de amor. Y así fue. Isaac, mi hijo, y yo vivimos la experiencia de ver a Dios ser fiel. Ahora, tú no tuviste opción de haber nacido a una raza sujeta al temor, pero sí tienes la opción de recibir la promesa de adopción y permitirle a Dios hacerte libre del poder del temor. Creerle a Dios es saberte amado por Él en todo. Esa verdad no da lugar a ningún temor. Te estaré esperando para contarte el verdadero propósito de la promesa. Cristóbal, qué bonito estar viendo esta serie de cómo aprender a creerle, cómo la fe que nosotros tenemos tiene tanto que ver con lo que Dios nos va llevando a ver, ¿no? Por ejemplo, la parte de no tener que ayudarle que vimos la semana pasada. Pero más que eso, creo que muchas veces nos entra temores, tenemos miedos, cosas que nos hacen hacer decisiones que no son tan sabias, ¿no? Por el temor que tenemos
y viendo a cómo el Señor fue sanando a Abraham en muchas áreas de tener miedos, porque simplemente era eso, ¿no? De repente una circunstancia venía y empezaba a temblar, ¿no? Del miedo de qué le iba a pasar, qué iba a suceder, cómo le iba a hacer. Ya vimos de que le ayudó a Dios, pero ahora cómo fue que pudo sobrepasar la área del temor que tanto le controlaba, ¿no? Claro. Para el ser humano es normal temer, porque hay tanto que no puedes controlar y hay tantas cosas que amenazan lo que eres, lo que quieres, ¿no? Y lo que deseas obtener. Entonces, en ese contexto, pues hay mucho que temer. Por eso ves a personas que dices, pero ¿qué le falta a esa persona? Lo tiene todo y está lleno de temores. Y las historias son incontables. Ya, es cierto, porque muchas veces estamos diciendo, bueno, si yo tuviera esto, yo no tuviera problemas. Pero cuando tienes esto o ves otra gente que tiene todo lo que tú deseas y todavía si supieras la vida de ellos profundamente, claro, dijeras, wow, pero ¿por qué si yo tuviera eso, no? Claro. Entonces, la presencia, la existencia en temor es normal al ser humano. Pero cuando Dios se involucra, entonces el temor va a ser desplazado. Y hay una palabra de Dios que dice, en el amor no hay temor. Eso es enorme, ¿te das cuenta? En el amor no hay temor. Y está hablando de Dios. Dios es amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, de forma que el que teme, la persona que puede tener miedo a algo, temor, todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahí está lo que esta escuela con Abraham el día de hoy nos puede llevar a comprender para nuestra propia vida, ¿no? ¿De cuántas cosas soy capaz de temer todavía? ¿En cuánto de mi existencia soy capaz de temer? Pues hay muchas cosas todavía que pueden hacerme temer. Entonces, en cada una de ellas, la promesa de Dios es hacerme libre de temor. Y es que hay veces tenemos esas cosas y hasta que venga algo que nos saca eso, ¿no? Porque pensamos, yo estoy bien, Claro. que venga, ¿qué importa? Yo puedo, yo tengo la fuerza, Dios me la ha dado y uno cree que está tan firme, ¿no? Y de repente dices, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo pude ver temer yo algo? Y una vez que empiezas a temer, te controla. Te controla, claro. Entonces, el miedo, el temor es un poder enorme que opera para controlar la vida y conforme gana más terreno en una persona, lo va encerrando en una cárcel, ¿no? Hay personas que no salen de su casa ya, que no pueden hacer nada. Tenemos países enteros que están bajo el temor de los secuestros, de los asesinatos, de los robos, de la violencia, de los abusos. Temor. Ahora, lo conoces desde pequeñito y vives con él hasta que te vuelves dueño de la promesa de Dios. Y entonces en Abraham vemos a Dios traerlo a vivir esos temores, no para torturarlo, sino para hacerlo libre. Sí, y hay muchas otras historias que hablan de cómo Dios hace libre a aquellos que le creen de temor. Nuestro enfoque ahorita es Abraham. Y es maravilloso verlo en este proceso, como él nos cuenta, miedo a esto, miedo a que me maten, ¿no? Miedo a que perezcamos de hambre, eso me lleva a Egipto, miedo a que me maten en Egipto, eso me lleva a decirle a mi esposa que acepte ser de otro hombre, ¿no? Y que me salve la vida. Y que mienta. Exacto, y luego vienen otros temores, ¿no? Miedo a que Dios no cumpla su promesa, eso me lleva a encontrar un remedio diferente.
¿Y qué ves a Dios hacer cada vez? Y aquí está la parte importante. Una, Dios nos dice la verdad. No nos está pintando un cuadro de Abraham como es que fue un temerario. Él nunca sintió miedo. ¡Wow! Que yo pudiera ser como él, ¿no? No, nos pinta la realidad. Es que tenía muchos temores. ¿Y cómo salió de todos ellos? Aprendiendo a creerle a Dios. Entonces, ¿qué ves a Dios decirle? Y esta es la parte importante, ¿ves? Dios le habla a Abraham directamente y le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Lo prepara, lo reafirma, le vuelve a hablar y allí viene la fe, en esas palabras que Dios te habla, ¿no? Y entonces, fe produce descanso para creerle a Dios y luego lo vive. Y aquí a los 174 años de edad tienes a un hombre que ha comprobado que si Dios se ha comprometido contigo, no hay nada que temer. No hay nadie a quien temer. Y eso no lo convirtió en un valentón para abusar de todos, lo hizo bendición. Entonces es tan importante esto, tan importante porque nosotros tenemos que vivir constantemente con cosas que nos traen temores. Y ahí es la parte que muchas veces queremos un resultado y es un proceso de todos los días, de que Dios nos está enseñando temores o lo que sea que es lo que tenemos nosotros en nuestro ser, ¿no? De que Él quiere sanarnos de eso, quiere sacar esas cosas para que uno pueda tener una vida así de libertad, libre, ¿no? Libre. De todo eso. Pero es un proceso donde claro. Vemos a Abraham pasar todo eso y nosotros mismos, ¿no? Pero no es una libertad basada en que las cosas de afuera estén bien. Ya, claro, porque si no es, no todo el tiempo van a estar bien. Exacto, si no es todo lo contrario, es porque lo de afuera no está bien. Dios quiere darte a ti el poder de vivir siendo amado, amada por Él. Entonces, ¿te acuerdas que tuvimos una serie donde estábamos hablando del espíritu, ¿no? Uh-huh. Y cómo Dios nos quita el espíritu de cobardía y nos da el espíritu de adopción, ¿cierto? Uh-huh. Y hablamos de cómo la cobardía y el temor es natural, porque es un espíritu de cobardía con el que todo ser humano tiene que tratar. Desde allí empiezas, ¿no? Entonces, esa impotencia, controlarlo todo para que todo esté bien, es lo que causa todas estas complicaciones que son terribles en todos los aspectos, en tus relaciones, en tu salud física, en todo lo afecta, ¿no? Hay padres que dañan terriblemente la vida de sus hijos porque ellos tienen temor que a sus hijos les pase lo que a ellos les pasó. Uh-huh. Y entonces por prevenir ese mal le hacen otros tantos males a sus hijos, ¿no? Temor es terrible, es una terrible prisión. Y si en algo tenemos que comprobar la promesa de Dios, es allí, es siendo hechos libres de temor. De temor. Sí, porque es tan común y es tan nocivo a la salud general de nuestras vidas. Y es que en la vida normal, humana, te da miedo dejar ir de ese miedo, ¿no? Como que dices, como que... Miedo a soltar el miedo. Miedo a soltar el miedo porque tienes miedo de eso, ¿no? De tener... De dejar ir y luego... De ponerte en manos de alguien más. Ajá. Que es lo que Dios te dice. Uh-huh. Déjame. Descansa en mí. Uh-huh. Pero eso es donde entra la fe. ¿Te das cuenta? Fe es el poder para creerle a Dios. Y el producto de la fe,
la consecuencia de la fe es reposo, seguridad, esperanza. Entonces, en mi propia vida, yo sé cuando me estoy saliendo de fe, en el momento en que empiezo a tener temor, que empiezo a procesar las cosas con temor, ¿no? No puedo ver a mis hijos sin temor porque las cosas están poniendo mal, ¿no? Mis nietos o el futuro. Cuando eso empieza a suceder adentro, ahí es donde yo necesito volver a oír a Dios. Y es cierto porque todos somos movidos en circunstancias. El nieto tiene calentura y se le va subiendo y tienes que pararte y decir, Señor, te creo, espero eso. Y no las circunstancias de que tiene una fiebre que no se controla o algo, ¿no? Entonces dices, ok, aquí es donde estoy creyéndote y no entrar en un temor que es tan fácil como humanos. Agarrarte de ese temor y ¿qué te va a hacer ese temor? Te va a hacer cosas, te va a llevar a hacer cosas que no debes. Exacto. y todos lo vivimos y luego después regresamos y decimos, oh, wow, Señor, perdóname si te hubiera creído, porque lo tienes en tus manos. Entonces, pero es una vida diaria donde Dios nos está comprobando y nos está sacando esos temores y nos está probando que si le creemos y no entramos en ese temor, que Él es muy fiel, ¿no? Absolutamente. Muy fiel Pero nos tiene que convencer de eso. Eso, ¿verdad? Sí, y Él ve nuestro interior, Él ve todo este conflicto. Y nos conoce mejor que nosotros. Claro, Él lo ve claramente y entonces su promesa se cumple en traernos a libertad. Pero yo tengo que prestarme a eso. Y por eso lo que hoy el consejo de Abraham es aprende a creerle. No trates de ser valiente y que nada me suprimir mueve, ¿no? tu temor, ¿no? Y darte valor, ¿no? Darte valor. Hay gente que se emborracha para darse valor o toma drogas para darse valor. Pero todavía o hace cosas para darse valor. Pero ¿no? todavía tiene ese temor profundo, ¿no? Pero o sea, su no raíz ha sido es el sanado. temor, Ajá. exactamente. No es libertad, ¿no? Se hace esclavo de una cosa para hacer Para otra cosa. esconder Y entonces es una... Por eso Dios le llama corrupción, ¿no? Es un estado de corrupción, una existencia que te lleva a más y más y más complicaciones. Ahora vengamos a fe. Sí, vengamos a fe. ¿Cómo le hago? Es la pregunta que todos tenemos. ¿Y cómo le hago? Claro. Entonces, ¿cómo le hago? Es sencillo. Es resuelvo permitirle a Dios volverme a decir su promesa. Para Abraham era pararse. Por eso en su historia dice, y Abraham hizo un altar y adoró, y Dios vino y habló con él. O Abraham salió y estuvo orando y habló con Dios. Pero el concepto de oración que nosotros tenemos es tan religioso y tan incorrecto, ¿no? Porque ¿sabes qué? Dios ve tu corazón todo el tiempo. Ve tus pensamientos. Ya nos conoce. Todo el tiempo. Entonces no necesitas hacer una ceremonia especial para que Él te escuche. Él quiere que descubras y que te convenzas que si aquí en tu corazón tú le hablas, Él está allí. Y si tú ya has permitido que Él venga a vivir en ti, como lo hemos hablado en tantas otras ágapes, ¿no? Has abierto la puerta de tu corazón, le has dicho, ven, entra a mí, vive en mí, dame tu vida, yo la recibo. Entonces ya Dios no está en un lugar externo, está dentro de ti. Y ahora lo que necesito aprender a hacer es a conversar con Él aquí adentro, en mi espíritu. ¿Sí? Y aprender a oír allí. No aquí, en mi interior, en lo más profundo de mi ser. Y entonces lo que busco es, porque esa voz de Dios da paz. ¿Entiendes? Cada vez que lo escucho,
me llena de paz. Me hace capaz de creerle. Entonces, yo no tengo que esforzarme por creerle, sino por escucharle. ¿Te das cuenta? Sí. Es diferente. No tengo que esforzarme por no temer y ser valiente, sino por escucharle. Y cuando le permito hablarme, entonces voy a poder enfrentar lo que tengo que enfrentar sin temor. Y es tan hermoso esto porque la vida con Dios es en fe. Y por eso Dios dice, el justo va a vivir por la fe. Eso es tan importante, ¿te das cuenta? No hay otra manera de disfrutar de la vida que Dios te da excepto en fe. Y Él te da la fe cuando te habla. Así que para ti, para mí, para cada persona, este asunto de aprender a oír a Dios, de regresar a que te lo vuelva a decir, ¿no? De entender que Él no se va a fastidiar. Ya te lo dije, ¿no me crees? No es eso. Él sabe que cuando Él te lo dice, entonces fe va a operar en tu espíritu y tú vas a disfrutar el reposo, la esperanza, la seguridad que da la fe. La fe que Él te está dando con su promesa, con su palabra. ¿Cuántas veces tengo que oírlo? Para mí es todo el tiempo. Aprender a estarlo escuchando todo el tiempo. Y aquí es donde está este ejemplo de la luz, ¿no? Un foco de luz eléctrica es diferente a una vela, porque es diferente en el aspecto de que para emitir luz necesita una fuente de energía, de corriente eléctrica. Y si le cortas esa fuente, en ese momento ya no funciona. No funciona, no hay luz, no pasa nada. Tiene que estar conectado todo el tiempo a esa fuente de energía. Y esa energía tiene que estar fluyendo todo el tiempo para que esté alumbrando. Bueno, imagínate la fe igualito. Yo quiero que fe esté operando en mí todo el tiempo. ¿Qué tiene que estar sucediendo para que fe esté operando en mí? Tengo que estar escuchando a Dios todo el tiempo. Conectado con Él. Entonces, fíjate lo que dice Dios. Primero dice que cuando yo le recibo, Él viene a vivir en mí por su Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios está en mi espíritu. Y luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hija de Dios. Esa es la promesa y eso es lo que necesito estar escuchando. Entonces yo necesito aprender a permanecer escuchando a Dios. Constantemente. Constantemente. Y lo que tengo que escuchar es, eres mi hijo. Porque eso me ubica en la promesa y entonces mi pregunta es, ¿cómo vivo esto? Enséñame a vivir esto que tengo enfrente como tu hijo. Y sabes que he aprendido a hacer más que todas las cosas es a dar gracias. Esa palabra a mí me ayuda muchísimo a entender dónde estoy, quién soy. Dios me ha adoptado y lo que estoy viviendo lo vivo dando gracias, diciendo gracias porque soy tu hijo. Ahora explícame cómo vivir esto. Y también muchas veces vemos las circunstancias y he aprendido yo en los últimos meses cómo poner mi mano sobre eso y darle gracias, aunque eso es negativo. Y lo hemos vivido y muchas veces no es lo que yo quiero, pero tengo que dar gracias. Porque Él tiene un plan diferente, obvio porque cada vez ha traído lo que necesitamos, ¿no? Sí. A pesar
de que parece que no es. Exacto. Y hemos aprendido a decir, ok, voy a dar gracias, voy a dar gracias. Y quizás es una manera de decir, bueno, no, tú en lo humano no estás peleando con ese temor, ¿no? Porque ya tienes una conexión, Ujú, algo a él aquí ujú. que está enfrentando ese temor. Y si temes, no te sientes fracasado, ¿no? Sino que sabes que la promesa incluye hacerte libre de este temor. Entonces, enfrentas ese temor con tu papá, le das gracias y dices, hazme libre. No quiero sentir este temor. Quiero vivir en tu fe. Y él te vuelve a hablar, te reafirma, te convence, vives esa experiencia y triunfas. Y viene la que sigue. Y sigue. Ya es que muchas personas creen que es mágico, ¿no? Ok, ya no es así. Es que constante. Viente, pasas y sigue Es constante. él Tengo que madurándote, seguirlo escuchando, haciendo, viviendo de la fe que él me está ministrando todo el tiempo, como el foco, como la bombilla. Pues gracias por acompañarnos este día. Estamos felices de haber compartido lo que Dios te ha hablado el día de hoy. Compruébalo, vívelo con Él. Recibe su promesa, permítele enseñarte a vivirla y déjale convencerte de que Él está contigo para cumplir todo lo que te ha prometido y en particular que no seas esclavo o esclava de temor. Que tu vida pueda ser libre de temor. Por favor, acompáñanos la semana entrante. Vamos a seguir aprendiendo con Abraham a creerle a Dios. Agape es mi fiesta con Dios. ¡Fiesta!